Hoy vamos a hablar acerca de Quito bajo ataque, sufrió varios incendios provocados. También estamos con el tema de los nuevos apagones. Hoy la capital de los ecuatorianos va a tener los apagones a partir de las 6 de la tarde. Y también el tema de los vacunadores y la inseguridad que desde 2023 parece no tener fin. ¿Cómo está, concejal? Le damos la cordial bienvenida a Michael Aulestia y le preguntamos si es que ya tiene el kit de seguridad del Nuevo Ecuador, un pito, unas velas, y no lo dijeron expresamente, pero quizás un rosario. Concejal. Buen día, un cordial saludo a los quiteños que nos ven. Me parece que la situación sensible que vive el país en materia de seguridad, en la emergencia que estamos viviendo, no cabe, me parece que ese tipo de apreciaciones en cuanto a ese kit de seguridad que usted me menciona. Bueno, le manifiesto el kit que dijo la Policía Nacional y es una forma también de ironizar lo que ellos habían manifestado. En todo caso, para entrar en materia, el tema de los incendios en Quito, ¿cómo lo están analizando desde el Consejo Metropolitano de la capital? ¿Hay responsables? ¿Qué es lo que se ha visto dentro de estos últimos días de lo que ha pasado en la capital de los ecuatorianos? Bueno, me parece que lo que hemos mencionado, eh, Quito está bajo ataque, bajo un ataque terrorista. Es así como hay que procesar lo que hemos estado viviendo los últimos días. Quiero dejarles algunos datos. Desde el mes de julio hasta acá hemos tenido que enfrentar cerca de 300 incendios forestales en la ciudad de Quito, más de 2.000 hectáreas afectadas en la ciudad y el 99% de estos incendios lamentablemente son provocados por el humano. Tenemos prácticas en el país, en la ciudad, sobre todo en la zona rural de Quito, en donde tenemos estas famosas quemas controladas que realmente no cumplen con los parámetros para denominarlas así. Y también tenemos la quema agrícola, que es una costumbre de quemar el suelo, sobre todo en el espacio rural en donde tenemos actividad agrícola. Y luego, acá en lo urbano, hemos podido observar esta irresponsabilidad, este acto criminal en contra de la ciudad, en contra de sus ciudadanos, poniendo en riesgo la vida de los quiteños. eh, que de esto hemos colocado cerca de 17 denuncias ante la Fiscalía General del Estado. Actualmente se le puede comunicar a la ciudadanía que están 4 personas en prisión preventiva con fines investigativos, una persona que lamentablemente no está aprehendida y que se le ha otorgado medidas sustitutivas en lugar de una prisión preventiva con fines investigativos. Les estoy hablando del caso de el taxista que reconoce que bajo los efectos del alcohol provocó un incendio en el sector de La Gasca en la ciudad de Quito. El Consejo Metropolitano ha actuado en unidad, ha actuado en coordinación y ha actuado también ante esta sensibilidad de los quiteños, que dicho sea de paso, hay que agradecer la solidaridad del pueblo quiteño, esa quiteñidad característica de nosotros, que inmediatamente nos activamos cuando vemos que hay peligro de cualquier tipo, pero también agradecer la solidaridad de cantones vecinos, cantones hermanos, que inmediatamente se activaron ante esta emergencia. Lo propio me parece que es oportuno hacerlo cuando vemos, por ejemplo, incendios que se han provocado en la provincia del Cotopaxi, incendios que están enfrentando en la provincia de Loja. Hay que actuar con reciprocidad. Hace aproximadamente 12 días, apreciados amigos, el Consejo Metropolitano sesionó de forma extraordinaria y emitió una resolución en la que primero condena estos actos vandálicos, estos actos de terrorismo en contra de la ciudad, respalda las labores de la Procuraduría Metropolitana en representación legal del municipio de Quito y de esta ciudad, respalda el trabajo del cuerpo de bomberos que realmente en este tiempo han sido héroes en esta emergencia, trabajando de forma técnica y profesional al frente no solo de los incendios, sino de las diferentes emergencias que se presentan en la ciudad. Con esa resolución también habíamos solicitado al Ejecutivo Municipal, al alcalde metropolitano,
que declare como política prioritaria la protección ecológica del Distrito Metropolitano de Quito, y también habíamos hecho el pedido de que se declare en emergencia el distrito. ¿Con qué sentido? Con el sentido de poder movilizar recursos que en emergencia se necesitan. Brevemente, se puede decir que todos los incendios que sufrió la capital en estos, no solo últimos días, sino en estos últimos meses, han sido provocados, o podría ser que, como algunos quisieron asegurar, fue por la cantidad del sol y que quizás con un vidrio pudo haber sido ocasionado alguno de los incendios. Apreciados amigos, yo les quiero decir que tenemos varios elementos, posiblemente indicios, que dan muestra de que el 99% de los incendios han sido provocados por la mano del ser humano. Lamentablemente el clima tampoco ha ayudado. Ustedes conocen que no solo en Quito, no solo en el Ecuador, sino en la región estamos viviendo momentos difíciles en el tema climatológico, momentos difíciles en el tema de estiaje. Se conoce lo que está sucediendo, la falta de lluvias, que aparte de esta emergencia que estamos viviendo, es sumado a racionamientos en el sector eléctrico, racionamientos en la ciudad de Quito en el servicio de agua potable. Cerca de 85 barrios en este momento estamos enfrentando racionamientos en el Distrito Metropolitano de Quito, que lamentablemente tiene que ver con condiciones climatológicas. Ahora bien, hay un dato importante que la ciudadanía conozca. El día martes, cuando se conoce del incendio en Guápulo, sobre todo en la parte baja, en la vía Conquistadores, paralelamente el Cuerpo de Bomberos de Quito tenía que sofocar cerca de 4 o 5 incendios de forma simultánea. Y claro, todos estos elementos nos lleva a colegir que son coordinados. Imagínense que en la noche de este mismo día, a eso de las 9 de la noche, se tenía que enfrentar un incendio en la autopista General Rumiñahui, un incendio en la Ofelia, un incendio en el Ichimbía, en la Tola, que ya en horas de la noche difícilmente podemos decir que tiene que ver con las condiciones climatológicas. Entonces, un Quito bajo ataque, un Quito que sufrió atentados, ¿cómo denominarlos? Incendios provocados, ataques terroristas hacia el medio ambiente, ¿cómo determinarlos? Tal cual lo determina el Código Orgánico Integral Penal, este es un delito de terrorismo en contra del ambiente, en contra de la vida, de la seguridad de los ciudadanos. Eso es lo que hemos tenido que enfrentar. Ahora bien, el tema de los apagones, previo a esto, a estos incendios que a todas luces fueron provocados en la capital de los ecuatorianos, teníamos el tema de los apagones, que si bien en estos últimos días en Quito ya no los hemos tenido, hoy se van a reactivar a partir de las 6 de la tarde y vamos a tener nuevamente los horarios. Primero, concejal, ¿qué decir al respecto de los apagones que estamos sufriendo a nivel nacional y lo que ha pasado con el gobierno? Primero dijo que iba a hacer los apagones nocturnos desde la Secretaría General de Comunicación. Después ya parece que los técnicos realmente vieron la necesidad de que no iba a ser en la noche, sino iba a ser en la mañana, en la tarde y en algunas horas de la noche, por el tema precisamente de la inseguridad. Dejarle a todo el país sin luz en la noche, quizás ya se dieron cuenta que no era la mejor medida. ¿Qué decir primero de eso, concejal? ¿Cómo analizar estas variaciones que ha habido y que nos ha llevado a este punto hoy en día en el Ecuador? Bueno, primero decir la verdad. Lo que está sucediendo en el país es catastrófico, no solo porque en varios hogares es necesaria la energía eléctrica, sino también que afecta al tema de productividad. Me parece que es oportuno que el gobierno nacional, a través de sus entes, comunique de forma efectiva lo que sucede, hasta para que los ciudadanos podamos de alguna forma organizar los racionamientos, organizar nuestra vida cotidiana, organizar lo que se hace en los trabajos y en los hogares. Me parece que eso es lo oportuno, tener información veraz y oportuna. Ahora bien, este problema de la crisis energética que estamos viviendo en el país no es de ahora, no es del último año.
ustedes conocen lo que pasó también en el anterior gobierno y me parece que es preciso que la Contraloría General del Estado, los entes de control, determinen también responsabilidades en contra de los servidores que en su momento no actuaron a pesar de que tenían información por parte de SENACE, por ejemplo, advirtiendo de lo que sucedería en materia de estiaje. Y con referencia, Ahora, los racionamientos, en efecto, están afectando a la ciudad, pero hay un tema que es preciso que la ciudadanía conozca. Si bien en estos días han sido sensibles con la emergencia que está atravesando Quito y que en estos días, justamente porque nuestros niños de los hogares se encuentran en educación telemática, no se ha cortado el servicio de energía eléctrica en la ciudad. Se ha anunciado por parte de una de las distribuidoras del país, que es la empresa eléctrica Quito, que hasta las 18 horas de hoy no se suspenderá el servicio. Pero claro, a alguien se está afectando. A una provincia se le está cargando lo que en algún momento tenía que ser para Quito. Luego de esto que viene, posiblemente, cortes y suspensiones más prolongadas, porque no es que la naturaleza se conduele con la emergencia que ha estado viviendo Quito en virtud de los incendios forestales, sino que le ha tocado soportar al país, digo, y lo agradezco, que ante esta emergencia no se suspende el servicio de energía eléctrica en la ciudad de Quito, pero a partir de hoy, ¿qué va a pasar en Quito? Me parece que eso es lo importante y lo que tiene que comunicar, en este caso, el ente rector del sector energético, el ministerio, SENACE, por ejemplo, o la distribuidora, la empresa eléctrica Quito. a su criterio, ¿cree que Daniel Noboa podía haber hecho algo al inicio del gobierno para poder mitigar estos efectos del estiaje? Porque el estiaje no es algo nuevo que viva el Ecuador. Y el otro día veía la entrevista de una experta en el tema y dijo que este no era el peor estiaje ni en los 60, ni en los 40, ni siquiera en los últimos años que hemos tenido como país. ¿Y usted cree que en vez de contratar, por ejemplo, una barcaza turca de dudosa contratación, podría haberse hecho quizás una termoeléctrica? ¿O cómo cree que debía haber actuado el gobierno desde el primer día que ya se conocía el problema grave de la crisis de energía eléctrica? Me parece que sí, les tengo que decir, siempre se puede hacer más, siempre se pudo haber previsto esta emergencia que ya teníamos alertas, pero me parece que también, yo insisto, no es un problema solamente de la coyuntura, no es un problema del momento, es un tema que lo hemos tenido que vivir desde hace un rato y en diferentes gobiernos. Me parece que también la matriz productiva energética del país posiblemente en algún momento solo se concentró en un solo de los puntos, que es el tema hidroeléctrico. Posiblemente esa matriz energética podía diversificar lo que se requiere y lo que necesita el país. Ahora bien, si usted me pregunta sobre qué es lo que ha hecho el gobierno, qué es lo que debió hacer el gobierno y si es correcto o no la compra de la barcaza turca que El usted alquiler. señala, El alquiler. sí, tenía que hacerlo. Ante momentos de emergencia, medidas extraordinarias, hay que tomar también decisiones extraordinarias y claro, siempre se puede hacer más. Me parece que revisar, por ejemplo, los planes que tiene el gobierno nacional en el sector energético, por ejemplo, revisar la inversión que está haciendo, eso es lo oportuno y eso es lo importante. Justamente es lo que revisábamos del Plan Maestro de Electrificación y, por ejemplo, en el año 2017 teníamos más de 7.000 megavatios posibles de generación de energía eléctrica y desde la fecha hasta la actualidad, en vez de aumentar eso, se ha disminuido por la falta de mantenimientos a las unidades termoeléctricas. En ese sentido, no solo sería responsable Daniel Noboa, sino Guillermo Lasso y Lenín Moreno, pero en este momento, siendo Daniel Noboa el que estuvo y el que está a cargo del país, saber que desde el primer día no se invirtió un dólar no les llama la atención en el sector eléctrico. Sin lugar a dudas que el sector eléctrico requiere de más inversión, requiere de planificación, pero claro, usted acaba de señalar los tres últimos gobiernos, yo me iría un poquito más allá, yo señalaría los últimos 4 gobiernos que ha tenido el país.
me parece que también en justicia, yo no tengo por qué defender a ningún gobierno, pero en justicia, el gobierno de Daniel Noboa está 10 meses al frente del país, que si hay que invertir, que si hay que criticar, también pido objetividad, posiblemente no pido imparcialidad, pero sí objetividad. Me parece que eso es lo correcto y lo responsable cuando estamos comunicando a la ciudadanía. En el tema de gestión de riesgos también hemos visto la reducción que ha tenido la misma cartera desde el 2018 hacia acá. Se ha ido talando de una manera exorbitante y en este último periodo hemos visto que de 46 millones de dólares que tenía la Secretaría de Riesgos, se aprobó solo 22 millones de dólares y, concejal, tan solo se ha ejecutado hasta el periodo de junio 5 millones de dólares. ¿Qué decir al respecto? Tenemos un gobierno que trata de combatir los riesgos, pero dándole poco dinero, inclusive dejándole en la mitad del presupuesto de un inicio. Por supuesto que eso es condenable y reprochable. Si están los recursos y tienen que ser invertidos, y cuando estamos hablando de desastres naturales, cuando estamos hablando, por ejemplo, de incendios forestales que nos toca atravesar como país y como ciudad, como distrito metropolitano, es condenable que los recursos no se ejecuten. Lo que usted acaba de señalar en el nivel nacional también sucede en el local. Es condenable que, por ejemplo, al mes 10 de 12, el municipio de Quito ni siquiera haya ejecutado el 30% de los recursos que tiene en materia de inversión. Por ejemplo, es, reprochable y condenable que de una tasa de seguridad que el municipio de Quito recauda de cerca de 8 millones de dólares, ni siquiera el 10% sea destinado a gestión de riesgos. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de alertas tempranas, de prevención de riesgos, solo cuando sucede un evento catastrófico en la ciudad, es que regresamos a ver a la gestión de riesgos y no hay una planificación, una inversión y sobre todo una visión a largo plazo de lo que debemos hacer como ciudad. Ahora estamos discutiendo este problema climatológico que atraviesa la región por la sequía. Pasado mañana iremos, por ejemplo, a discutir el plan lluvias, que me parece que también es oportuno en gestión de riesgos abordarlo no solo desde la capital, sino también a nivel país. Entonces estamos hablando, y si podemos proyectar la última imagen que se envió a producción, estamos hablando que ni el gobierno nacional ni el municipio de Quito han logrado ejecutar estos presupuestos en el tema de gestión de riesgos. Y podemos proyectarla también ahí la imagen para poder tenerlo, porque el gobierno aquí está cerca del 50% del presupuesto que se planificó en un inicio, se lo redujo a 22 millones y de esos 22 millones a junio a duras penas se ejecutó 5 millones y con 5 millones se puede prevenir a nivel nacional los riesgos. Perfecto. Sí, lo que le acabo de comentar me parece que es condenable en un momento en que el país requiere de prevención, de alerta temprana, de planificación en torno a atender emergencias, desastres. Es oportuno que se invierta en esto. Claro, llama la atención de que se haya reducido un 49% ese presupuesto. Es condenable. Lo digo a nivel nacional, lo digo a nivel local. La ciudadanía requiere que los entes, las unidades de emergencia tengan todos los recursos logísticos, operativos, para poder atender estos eventos que lamentablemente hemos tenido que enfrentar por las condiciones que digo, posiblemente en gran medida por condiciones climáticas y otras también por la provocación del ser humano. Ahora bien, por ejemplo, nosotros ahora estamos discutiendo el tema de los incendios y lo que se ha logrado controlar gracias al Cuerpo de Bomberos de Quito. Pero ¿qué sucede si tenemos lluvias muy fuertes en la ciudad? Toda esa ceniza que ahora se ha acumulado en los sectores, por ejemplo, por poner el ejemplo del último incendio en Guápulo, eso se convertirá en escombros, en lodo, y eso hay que controlarlo. Tener un plan de limpieza de alcantarillados, tener un plan de limpieza de sumideros, para que no atravesemos por situaciones de inundaciones. Eso es lo que hay que prevenir, eso es lo que hay que trabajar y esos recursos deberían estar también al servicio de eso. Yo sé que estamos viviendo momentos de inseguridad
en el país. Esos momentos de inseguridad requieren también de inversión, pero no es solo ese ámbito, también está la prevención y la gestión de riesgos. Dentro del Consejo Metropolitano de Quito, concejal, ¿han analizado la posibilidad de aumentar los guardabosques? Sabemos que es una competencia a nivel nacional, pero a nivel del Distrito Metropolitano de Quito, ¿también no le verían necesario tener a ellos que justo también revisaba las cifras y en el tema de guardabosques también se ha tenido una reducción de presupuesto como nunca antes y quizás eso también hubiese ayudado a prevenir estos incendios? ¿O cree que estamos bien tal cual está la planificación en torno al cuidado de los bosques de no solo Quito, sino a nivel nacional del Ecuador? Sin lugar a dudas, es necesario, se requiere que exista todo tipo de alertas. Una de las primeras alertas que por años ha funcionado en esta ciudad es esa, la supervisión de los guardaparques, de los guardabosques, que inmediatamente alertaban ante un posible incendio. Eh, sí, no depende del Consejo Metropolitano incrementar o tener una decisión de que se contrate más, depende del Ejecutivo. Por eso es que nosotros hemos pedido que se declare en emergencia Quito, que eso es lo que permite. Permite, en materia de contratación, por lo menos, acelerar ciertos pasos que en un momento normal hay que atravesar por diferentes requisitos. Eso es lo que permite la emergencia, para que el Ejecutivo Municipal, el alcalde de Quito, las empresas encargadas de empresas de obra pública, empresas de agua potable, puedan hacer contrataciones en momentos de emergencia. Y precisamente para hablar de los momentos de emergencia, para trasladarnos al tema de la inseguridad, y bueno, hablando de las UPCs que fueron rehabilitadas por la alcaldía, por el municipio de Quito, son cerca de 60, si la memoria no me falla, y si usted me puede también corregir o ratificar, se podría hacer algo similar, porque no era competencia del municipio rehabilitar las UPCs, las unidades de policía comunitaria, pero el municipio lo hizo y lo logró. De igual manera se podría hacer con los guardabosques, con los guardaparques, para ya tener algunos ojos también que nos puedan decir, hay una alerta, va a haber un incendio, y no tengamos las cerca de 2000 hectáreas que ha perdido la capital en estos últimos días. Sí, sí, efectivamente. Mire, yo he sido uno de las voces críticas en torno a la inversión que se hace con esa tasa de seguridad que les mencionaba hace un rato en esta misma entrevista, cerca de 8 millones de dólares. Gran parte de esa recaudación, gran parte de esos recursos va para la rehabilitación de unidades de policía comunitaria, va para la dotación de equipamiento para la Policía Nacional, compra de vehículos, compra de motocicletas para la Policía Nacional. ¿Qué digo? Si nosotros como ciudad podemos aportar, está bien, aportar a la seguridad, aportar a la Policía Nacional. Es preciso decir que de las UPCs que han sido rehabilitadas, ¿cuántas se encuentran en este momento ocupadas? Y si efectivamente se está ocupando. Por ejemplo, que si el gobierno central a la fecha a Quito le debe entre 80 y 100 millones de dólares, que posiblemente esto incrementará para diciembre, con los pocos recursos que nosotros tenemos, me parece que más bien hay que reforzar a nuestras instituciones, reforzar nuestro trabajo, nuestro cuerpo de agentes, por ejemplo, o conocida como Policía Metropolitana, y es esa misma tasa la que se recauda, que se llama tasa de seguridad, convivencia ciudadana y gestión de riesgos. Es de esa misma tasa, esos mismos recursos, los que deberían, por ejemplo, estar destinados a la gestión de riesgo, a la alerta temprana. Vea usted lo que sucedió en los últimos años, que hemos tenido que atravesar por dos aluviones en el sector de la Gasca. Posiblemente con alerta temprana y con inversión podemos de cierta forma mitigar el riesgo. Ahora bien, si los recursos se están destinando en un 85-90% a esos recursos, me refiero de la tasa de seguridad, completamente en materia de seguridad y no en gestión de riesgos, me parece que hay que hacer una evaluación hacia dónde debe ir la inversión de forma prioritaria. Claro, tomando en consideración que esos recursos y esa acción debería hacerla el Ejecutivo, no el municipio, pero el municipio tratando de dar una mano también para
tratar de solventar estos temas de inseguridad. Ahora bien, yéndonos al tema neto de la inseguridad, desde el año 2023 hemos visto que los vacunadores en Quito han crecido de una manera exponencial. Vemos también ataques, coches bomba, entre un sinnúmero de cuestiones que han pasado en estos últimos tiempos en la capital de los ecuatorianos. Concejal, primero, ¿usted cree que estamos en una primera fase de inseguridad donde se están instalando estos grupos narcodelictivos o delictivos en la capital para generar temor, generar violencia y así tratar de hacer lo que consiguieron en algunas cantones de la costa, como en un inicio en San Lorenzo, concejal? No me atrevería a decir que estemos en una primera fase. Me parece que el crimen organizado ha logrado permear e infiltrarse en varias ciudades del Ecuador. Yo quisiera comentarles nada más que de la información que nosotros tenemos, el crimen organizado, los grupos de delincuencia organizada, no solo están en el país desde el año pasado o hace 2 años, posiblemente estamos hablando desde el 2009, 2010, que comenzaron a implantarse en el país. En la ciudad de Quito hemos visto en los últimos días cómo en diferentes eventos, diferentes formas criminales de actuar, con sorpresa veíamos en las redes sociales, a través de la prensa seria y objetiva, que secuestraban ayer a una señora en el norte de Quito. Parecería que el crimen organizado, los grupos de delincuencia organizada, no son estáticos. Si por un lado las fuerzas del orden público, más allá de los gobiernos, que me parece que hay que trascender de eso, las fuerzas de orden, las fuerzas armadas, la Policía Nacional quiere actuar en determinada provincia, inmediatamente los grupos se mueven, no son estáticos. Los grupos de delincuencia organizada me refiero. Vea usted a uno de los más buscados del Ecuador, ¿en dónde le encontraron? En la provincia de Pichincha, el señor Colón Pico, le encontraron aquí en Puerto Quito. Me parece que eso es lo que hay que atacar, hay que comentar, hay que decirlo. Eso está pasando en materia de seguridad a nivel país. Los grupos de delincuencia organizada están infiltrados, me parece que en todos los niveles, pero también en diferentes provincias. ¿Cómo fue, concejal, a su criterio, que Quito en 2015 era la cuarta ciudad más segura de Latinoamérica, según un informe de las Naciones Unidas? ¿Cómo fue que de eso la capital pasó a ser una de las 10 ciudades más peligrosas del mundo, según un informe que veíamos hace poco y que también lo vamos a proyectar a continuación? Concejal. Mire, la disminución, de cierta forma, de el querer anular las instituciones no ha sido de un momento al otro, ha sido sistemático. Nosotros hemos hecho una evaluación sobre todo en el orden jurídico, en el ordenamiento jurídico del país. Cuando se aprueba el COESCOP y se les quita la calidad de policía metropolitana, por ejemplo, al cuerpo que nosotros mantenemos aquí en Quito, que dicho sea de paso, antes que la Policía Nacional del Ecuador estuvo la Policía Municipal de Quito, la Policía Metropolitana, y dentro de ese capítulo se les coloca como un cuerpo casi civil de control del espacio público, cuando en ese mismo cuerpo, en el COESCOP, no se les otorga ciertas facultades para que puedan actuar en el espacio público. Lógicamente estamos dando espacio para que el crimen, para que la delincuencia se organice. Es lamentable decir que cuando nuestros agentes de metropolitanos salen a las calles a cuidar el espacio público, posiblemente los infractores conocen más de la ley y les dicen: un ratito, usted no me puede tocar, o peor aún, usted hacerme un cacheo físico porque usted no tiene la competencia. Y es ahí cuando, por ejemplo, tenemos operativos fallidos, es ahí cuando hay que esperar a que llegue la Policía Nacional para que les puedan hacer un cacheo. Miren ustedes, nosotros tenemos aprobado una ordenanza en el Distrito Metropolitano de Quito que prohíbe el porte de armas blancas. Ningún delincuente pasa con una arma blanca mostrándole a todo el mundo que va armado. Para eso se necesita un cacheo, el famoso cacheo, la revisión corporal, y nuestros agentes no lo pueden hacer si no es en compañía de la Policía Nacional. Todo eso
que ha sido sistemáticamente diezmado a nuestras fuerzas del orden, es lo que también ha ayudado al crimen organizado para que se implante, se instaure y siga sus operaciones. Vea usted, en el último tiempo yo he estado eh, fiscalizando, trabajando y haciendo propuestas en torno a las cachinerías que existen en la ciudad de Quito. Usted me va a decir que las cachinerías son un pequeño grupo frente al crimen organizado. No, no, no. Es parte de ese crimen organizado en donde tienen sus papeles y sus roles específicos. Por ejemplo, estas cachinerías lo que hacen es, de cierta forma, vender, lavar el dinero, vender y lavar el dinero fruto de la delincuencia. Y esto nosotros no lo podemos permitir. Yo he sido claro que al menos en los centros comerciales del ahorro que fueron construidos por la municipalidad, no podemos permitir que existan cachinerías. Hay que hacer la revisión de las licencias de funcionamiento, hay que hacer la revisión, por ejemplo, con el SRI, a ver qué actividad están ejerciendo dentro de los locales de los centros comerciales del ahorro. Esas cosas han servido de cierta forma para que la delincuencia se nos ríe en la cara a los quiteños, para que la delincuencia siga campante haciendo sus actividades. Es lo que hay que ordenar, es lo que hay que reformar. Concejal, ¿usted cree que Quito, así como dijo la revista Forbes Advisor, sea una de las 10 ciudades más peligrosas del mundo? Yo fui uno de los primeros que sacó ese informe aquí en el país a raíz de una advertencia que hacía uno de los medios de comunicación de Colombia, advirtiendo que Bogotá también estaba dentro de esta lista. Yo le quiero decir, tenemos datos, hay datos sobre cómo ha incrementado el crimen en la ciudad. Eso es real, los datos son fríos, no, más allá de lo que se pueda hacer reflexiones, se pueda hacer lecturas, los números son números. Pero cuando uno hace una advertencia y cuando un portal de investigación, una revista seria, hace una publicación de estas, más allá de escandalizarse con cuidado con la imagen de la ciudad, hay que trabajar, hay que intervenir, hay que involucrar también al sector privado, hay que involucrar a los expertos en materia de seguridad, hay que llamar a una mesa de convergencia, de unidad, en la que nos permita a nosotros salir adelante con estos temas. Si más bien se hacen estas advertencias, no para ahuyentar el turismo de Quito, se hacen estas advertencias para que podamos trabajar oportunamente, para que luego, después de 3 meses, no nos quejemos y digamos, sí, por ahí hubo una advertencia, ahora sí trabajemos de forma emergente. No, no, me parece que hay que prevenir, hay que trabajar de forma planificada, hay que adelantarnos al crimen, a la delincuencia, hay que trabajar en el tejido social de esta ciudad, hay que involucrar a los ciudadanos. En ese trabajar, concejal, sería algo similar a lo que pasó en el año 2015, porque también veía el informe de las Naciones Unidas y le colocaba a Quito como una de las 4 ciudades más seguras de Latinoamérica. Miren, las buenas acciones, los buenos planes que hayan servido, que hayan sido eficaces, que se demuestra de que tuvieron resultado, hay que replicarlos. Yo soy uno de los primeros en decir, si no hace falta inventarnos nada, si ya hay planes, hay proyectos en otras ciudades del mundo, se han implementado políticas públicas, ¿cómo no en un ejercicio de por ejemplo, derecho comparado, implementarlas en la ciudad, implementar en el país? Si esa política del 2015 que usted me relata sirvió hasta para que las Naciones Unidas digan Quito, una de las ciudades más seguras del mundo, sirve, hay que implementarlo, sin lugar a dudas. En torno al tema de los vacunadores, incluso hay informes que han llegado a los valles que están en el norte, en el sur, inclusive en el centro de Quito. Ustedes como Consejo Metropolitano tienen los informes de los focos calientes de los vacunadores. Antes se veía los focos calientes de inseguridad, veía 2018, 2019 los focos de inseguridad, pero ahora se puede ver esos focos de vacunadores. Bueno, las prácticas extorsivas en el país también han llegado a Quito, posiblemente en otro nivel. Mire usted que hemos sido alertados que ya en los mercados municipales existiría este tipo de delitos y de
delincuentes que estarían atemorizando a nuestros comerciantes. Por eso es oportuno que podamos trabajar en coordinación con la Fiscalía, que podamos trabajar en coordinación con la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional, que podamos nosotros también como municipio de Quito salvaguardar las actividades de nuestros comerciantes en mercados, en plataformas, en centros comerciales. Esto es real, lo que usted acaba de decir. Negarlo sería irresponsable de nuestra parte. Por eso es que hay que trabajar también en materia de prevención, en materias de alertas. Mire usted ¿Y cómo están cómo, por ejemplo, trabajando en el perdóneme que tenga que municipio? regresar solo nada más para poner un ejemplo. Claro, En adelante. tema de incendios, nosotros pidamos que se alerte inmediatamente al ECU 911. En materia de recompensas, este plan de recompensas que ha creado el gobierno nacional, que se llame al 131, de igual forma, en el tema de actos extorsivos, de vacunadores conocidos coloquialmente, deban ser también denunciados oportunamente. Hay que actuar de forma coordinada. El Estado debe demostrar su fuerza de manera conjunta. No nos podemos dejar ganar por el crimen, no nos podemos dejar ganar por este ambiente de terror que quieren sembrar en la ciudad de Quito. ¿Y qué acciones se ha tomado desde el municipio de Quito, desde el Consejo Metropolitano de Quito, para combatir? Bueno, no es dependencia netamente del municipio la seguridad, la competencia es del Estado ecuatoriano, pero ¿cómo pueden ayudar o aportar para combatir estos crímenes de los vacunadores que ya se han instalado en Quito desde el año 2023? Algo que, concejal, no se había vivido en la capital de los ecuatorianos nunca. Mire usted, nosotros como Consejo Metropolitano conocimos ya el Plan Maestro de Seguridad que se lo está implementando desde la Secretaría de Seguridad, diferentes ejes que hay que trabajar, diferentes ejes que hay que trabajar desde el tema social. Nosotros no podemos permitir de ninguna forma que esta ciudad esté a merced de la delincuencia. Y para eso se requiere mano firme, para eso se requiere el orden en la ciudad. Usted dice algo que es completamente real. Eh, la competencia de seguridad es exclusiva del gobierno central, no del municipio de Quito, pero sí podemos coadyuvar con nuestra fuerza de control. También tenemos la policía metropolitana, tenemos agentes civiles de tránsito que están en calle. Es una fuerza que evidentemente puede colaborar en el control y en el espacio público. Ese es el aporte, pero sobre todo involucrar a los ciudadanos, involucrar a estos comités de seguridad que están organizados en los barrios. No hay mejor solución que el construir tejido social, el que los ciudadanos, los vecinos se unan en contra de la delincuencia. Una última, y es precisamente con una de las medidas que aprobó el Consejo Metropolitano de Quito hace pocos meses, y era que no iban a poder estar dos personas en una motocicleta, a menos de que sean pareja, entre otras exclusiones que pusieron en la resolución. Concejal, ¿qué resultados ha traído esta medida? ¿Se ha reducido, por ejemplo, los robos a ciudadanos que están con sus teléfonos, con sus mochilas y demás? ¿O qué es lo que ha pasado en estos últimos meses? Mire usted, le quiero comentar que desde el año 2021 la Agencia Nacional de Tránsito, como es de conocimiento de todos, eh, limitó la capacidad de movilidad de dos personas en moto, Claro. no solamente en Quito, sino a nivel nacional. Consejo Metropolitano, haciéndose eco de esta resolución del Ente Nacional de Movilidad, inmediatamente tramitó y aprobó esta ordenanza que limita la capacidad de dos hombres en moto, en definitiva, dos hombres en moto, porque todas las exclusiones tienen que ver con mujeres y que podrían ir. Eh, han comenzado ya los operativos por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Insisto, estos operativos son los que deben hacerse en coordinación con la Policía Nacional, porque nuevamente nuestros agentes civiles de tránsito no tienen competencia, por ejemplo, debo insistir en el tema de la revisión corporal de un ciudadano. Posiblemente podemos hablar de captura de sospechosos, de la aprehensión de sospechosos cuando se encuentren, por ejemplo, con armas letales en las motocicletas. Es inmediatamente que la Policía Nacional debe actuar. En definitiva, nosotros podemos tener toda la normativa
que puede ayudar, pero también la política pública es lo que hace falta. Se pueden hacer todos los controles, se puede revisar todo, me parece que hasta en materia de tecnología podemos implementar varias cosas en la ciudad. Eh, Hemos visto de alguna forma que la normativa que fue aprobada por el Consejo se está cumpliendo por la Agencia Metropolitana de Tránsito. Recuerden ustedes que una vez de que se sancionó la norma, que fue aprobada hace aproximadamente 3 meses, se tenía cerca de 30 días para que la Secretaría de Comunicación haga publicidad y difunda la normativa en el Distrito Metropolitano de Quito. Nosotros estamos esperando al menos que pasen 90 días desde la sanción de esta ordenanza para que podamos hacer una evaluación con las cifras que nos remita la Agencia Metropolitana de Tránsito. Antes de finalizar con el programa, y no sin antes agradecerle al concejal Michael Aulestia por haber estado aquí en La Otra Verdad, transmitido a través de En Retrospectiva. A su criterio, ¿cuál sería la otra verdad de los incendios forestales, de aquellos que dicen que están haciendo las quemas de basura como usualmente suelen hacer, y de aquellos también que dicen que fueron los incendios provocados por el tema del sol, de la intensidad del sol? Bueno, uno ve en redes sociales un sinnúmero de cosas, pero le pregunto, concejal, ¿cuál sería la otra verdad de estas personas que aseguran eso? Adelante. La otra verdad es de que hay un grupo que se ha organizado para ponerle a Quito bajo ataque, un grupo que está cometiendo actos terroristas en contra de esta ciudad. La otra verdad es de que el municipio de Quito, la ciudad, los quiteños, no podemos estar ni a merced ni con contemplaciones con estos actos delictivos en el Distrito Metropolitano. Han sido las apreciaciones del concejal Michael Aulestia, a quien agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con su participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura del Distrito Metropolitano de Quito. Muy amable, estoy a las órdenes.